inmediata. El presidente Daniel Noboa reformó el decreto ejecutivo 988 que data de diciembre del año 2011 y mediante el cual se creó el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el teniente coronel Bolívar Tello. Él es director del ECU 911. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Reciba un cordial saludo a toda la audiencia. También usted, por supuesto, de todos los funcionarios que hacemos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Gracias por estar en este espacio. ¿De qué trata esta reforma y qué es lo que implica dentro del ECU 911 específicamente? Bueno, el decreto ejecutivo 214 es una reforma, como usted ya lo había señalado, al decreto 988 del 29 de diciembre del 2011. Este decreto 214 le otorga mayor claridad y precisión a las funciones y atribuciones que ya venía desempeñando el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Es decir, que principalmente existen tres principales puntos que hay que resaltar dentro de esta reforma. El principal punto, uno de los principales puntos es en el artículo 2, en donde se aclaran las funciones que tiene todo servicio. Y ya lo venía realizando el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, y esto lo establece el Código Orgánico Administrativo, que es regulación, que es coordinación y que es control. En este sentido, pues, el ECU 911, ya según este decreto, tiene la regulación, la coordinación y el control de la atención de las situaciones de emergencia a través de la línea única y también de la videovigilancia. Esto en coordinación con las instituciones articuladas, que conocemos que ya las instituciones articuladas son las que trabajan conjuntamente con nosotros, como es gestión de seguridad ciudadana, como es tránsito y movilidad, el Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, servicios municipales y gestión de riesgos. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es aclarar, o lo que se hace en este decreto es aclarar las funciones que ya venía teniendo el Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911. No se cambia de nombre. Pero veo que destacan la personalidad jurídica, la personalidad jurídica propia del organismo, y le dotan también de autonomía administrativa, operativa y financiera, que eso no estaba anteriormente especificado en ese artículo. Bueno, nosotros tenemos en el artículo 988, si está especificado, tenemos dos artículos que más o menos fueron en la misma época, ¿no? El 988, el decreto ejecutivo 988 y el decreto ejecutivo 031, en donde se eleva la categoría de servicio al Sistema Integrado de Seguridad de 911. Entonces ahí nosotros tenemos la personalidad jurídica, administrativa y financiera que siempre la hemos tenido. Lo que se aclara es, como le indico, las funciones y atribuciones, y se da más precisión a estas funciones y atribuciones. Es decir, que se fortalece las funciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en la coordinación, el control y en la regulación de la atención de las llamadas de emergencia y también de la videovigilancia. Y se incluye un término que es la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que se determina que dos o más sistemas puedan funcionar de manera conjunta, se comuniquen entre sí con una mínima intervención humana. Lo que se quiere es dar un sentido de governance, es decir, la interacción de actores estratégicos, es decir, instituciones privadas, instituciones públicas, sobre todo gobiernos subnacionales o gobiernos autónomos descentralizados, para que trabajemos en conjunto en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos. Y el ECU 911 coordinando todo esto. Ahora, ¿esto forma parte de la estrategia del gobierno de hacer frente a la crisis de inseguridad que vivimos? Un poco manejarlo de forma más clara, más precisa, el servicio. Por supuesto, son estrategias de tipo estructural, en donde nosotros podemos articular con otras instituciones para poder dar mejor un servicio a la comunidad.
y un servicio oportuno a la comunidad. Lo que se está resaltando dentro de este decreto es dándole mayor claridad, dándole mayor precisión para determinar este tipo y construir este equipo de gestión que nos lleve a poder implementar estrategias en conjunto para poder trabajar en prevención y en seguridad ciudadana. Este es en el artículo 2, ¿no? Otro cambio, otra precisión que se hace es en el artículo 5, en donde se estructura el comité intersectorial. Este comité emite las políticas intersectoriales de emergencia para poder entregar esta atención de emergencias a la comunidad. Recordemos que anteriormente en el decreto 988 constaba el Ministerio Coordinador de Seguridad. Entonces ahora ya se actualiza, ya son otras instituciones o las mismas instituciones que se encontraban en el decreto 988, y ahora está el Ministerio del Interior, que es quien preside el Comité Intersectorial, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, también tenemos al Centro de Inteligencia Estratégica y a Gestión de Riesgos. Y telecomunicaciones también está. Eso está en la disposición general, que es la tercera aclaración que se hace también dentro de este decreto ejecutivo, en donde el comité podrá convocar al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Agencia Nacional de Tránsito y otras instituciones públicas. Como usted lo determinamos en este tema, otras instituciones públicas para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Seguridad de 911, es decir, la atención de las situaciones de emergencia y la videovigilancia. Lo que nos hace en este decreto ejecutivo es prácticamente fortalecer la gobernanza, la interacción de actores estratégicos para que podamos trabajar en el tema de atención de emergencias y también de videovigilancia. Ahora, esto de alguna manera también agilita la utilización de los recursos cuando se tenga que atender una emergencia. Por supuesto, sabemos que los recursos no son del Servicio Integrado de Seguridad de 911. Los recursos les pertenecen a las instituciones articuladas. Así es. Y nosotros estamos como estructurados como una plataforma tecnológica que articula a estos recursos para poder entregar esta atención oportuna a la comunidad. Y es así que todos debemos trabajar en conjunto para poder tener y construir este equipo de gestión, e inclusive otras instituciones públicas, como yo lo mencionaba, gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas e instituciones privadas también, para que podamos trabajar en conjunto y mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional. Pero entonces sí agilitaría la utilización de estos recursos, que es clave, ¿no? Por supuesto, es clave. Todos tenemos que trabajar en conjunto por la seguridad y eso es lo que se está buscando, la gobernanza y la interacción de estos actores estratégicos. ¿Qué tan importante viene a ser esta reforma? Porque, claro, se asegura que con esto pues se garantiza mayor eficiencia y eficacia en los servicios que da el ECU 911, pero ¿de qué forma? ¿Cómo ya en las acciones que se van a dar por parte del sistema vamos nosotros los ciudadanos a sentir esa mejora? Conocemos que a nivel mundial y también igual a nivel nacional, en este caso a nivel regional, los municipios son la punta del iceberg de la seguridad ciudadana. A través de los municipios de los gobiernos subnacionales se articulan todas las gestiones en el tema de prevención. Ya lo dice o está establecido también en el COTAD. Es muy importante, ¿por qué? Porque ya no vamos a trabajar solos en el tema de seguridad, también vamos a trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados y también igual con las prefecturas. Y en este sentido, pues, quien va a ser beneficiado va a ser la comunidad, porque ya no se van a constituir centros de monitoreo aislados. Tenemos que trabajar en conjunto para que estos centros de monitoreo se interoperen con el Servicio Integrado de Seguridad de 911. Es decir, estamos buscando el apoyo de todos los organismos, tanto públicos como privados, para que podamos trabajar en el tema de seguridad ciudadana. Y el beneficiario va a ser la comunidad. ¿Cuándo se van a empezar a ver estos resultados? Bueno, como lo dice el decreto, nosotros tenemos que elaborar el documento, el reglamento del Comité Intersectorial. Tenemos 20 días para eso. Y a la par también estamos disponiendo también que se elabore el procedimiento o el protocolo de interoperabilidad para los gobiernos autónomos descentralizados y las instituciones públicas
que quieran o que requieran trabajar conjuntamente con nosotros para poder atender las emergencias y para también establecer un sistema de videovigilancia a nivel nacional. ¿Y eso puede tomar cuánto tiempo? Como yo le indicaba, 20 días. Tenemos un plazo de 20 días y en este plazo de 20 días yo voy a presentar al Comité Intersectorial las 2 propuestas. Perfecto, estaremos pendientes. Y antes de finalizar, Teniente Coronel, hablemos un poco del balance de las cifras de emergencia o las situaciones que ameritaron pues la intervención del ECU 911 durante este feriado. ¿Qué podemos destacar y cómo resultaría si hacemos la comparación con el feriado anterior, como para tener una idea de cómo se ha manejado? Sí, bueno, nosotros lo que hicimos es un análisis de lo que sucedió en el feriado anterior con el feriado actual. Uh-huh. Tenemos una disminución en las emergencias, en total de las emergencias de un 5.8%. Es decir, que nosotros estamos trabajando conjuntamente con todas las instituciones articuladas, nos mantuvimos 100% operativos en este tema, con más de 7.000 cámaras, más de 3.200 funcionarios que trabajamos y sobre todo le pusimos especial atención en los parques, en las plazas, en los sitios turísticos, en los puertos, en los aeropuertos y también en los ingresos y las salidas del país. Perdón, de las principales ciudades, de las principales jurisdicciones a nivel nacional. El tipo de emergencias que se dieron, ¿qué podríamos destacar? ¿Cuáles fueron? ¿Qué situaciones ameritaron pues llamar al sistema al ECU 911? Sí, lo que nosotros hemos recibido principalmente son las emergencias de seguridad ciudadana, que son en un 70%, las emergencias de gestión sanitaria en un 10.7% y las de tránsito y movilidad en un 9.1%. Tenemos reducción en todas estas emergencias, a excepción de las emergencias de tránsito y movilidad, que crecieron en un 10%, es decir, la siniestralidad en accidentes de tránsito. Específicamente nosotros en el feriado de Semana Santa anterior se recibieron 92.445 alertas. Uh-huh. De este número, 31.026 fueron emergencias y se requirieron la activación de todos nuestros recursos técnicos, como yo lo estaba señalando. Y de estas alertas, nosotros hemos tenido una reducción del 5.8%, es decir, en el 2023, 32.953 alertas y en el 2024, 31.026 alertas. Es decir, tuvimos una reducción del menos 5.8% en todas las emergencias. Lo cual son las principales ciudades en donde se registraron esta alerta fueron Quito, Guayaquil y Cuenca. Y por lo general es así, ¿cierto? Por lo general tenemos esta tendencia en donde Quito recibió 6.506 alertas que representan el 21%, Guayaquil 5.592 que representan el 18% y Cuenca 1.252 que representan el 4%. Generalmente siempre estas 3 provincias ocupan la mayor participación dentro de las emergencias a nivel nacional. ¿Se manejó bien el tiempo de respuesta, Teniente Coronel? El tiempo de respuesta fue manejado bien por las instituciones articuladas. Claro, tuvimos los recursos que se encontraban también en territorio, 50.000 miembros de Policía Nacional, cerca de 50.000 miembros de Fuerzas Armadas, y nos mantuvimos atentos a todas las emergencias que la ciudadanía requirió en este feriado de Semana Santa. Llamadas falsas, y eso se lo pregunto porque hace algún tiempo pues era un problema realmente que la gente llamaba cuando en realidad no era necesario, ya sea por a veces desconocimiento o en otras ocasiones, peor aún, simplemente por hacerlo a manera de broma de las personas. ¿Qué decir ahora? ¿Cómo está funcionando esto? Y con anterioridad nosotros teníamos un 70% de llamadas falsas o llamadas broma. Uh-huh. Es decir, que de cada 10 llamadas, 7 eran llamadas sin interlocutor o llamadas falsas. Hoy en la actualidad tenemos entre un 4 y un 50%, es decir, de cada 10 llamadas, 4 o 5 son llamadas broma o llamadas sin interlocutor o llamadas falsas. Se siguen tomando las medidas necesarias para hacer frente a esta situación, para obviamente
de alguna manera darle una lección a estas personas que están utilizando los recursos tan importantes que tenemos para atender emergencias, que en realidad necesitan la atención del ECU 911? Por supuesto, tenemos medidas administrativas que van desde la suspensión de la línea telefónica en el caso de que sea una llamada broma o sin interlocutor, que es una suspensión de 30, 180 días y una suspensión definitiva cuando es reincidente de la línea única de emergencia, cuando se realiza este tipo de llamadas. Y también otra que constituye una contravención de cuarta clase, es decir, cuando se realiza un aviso falso de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se desplazan recursos, y cuando me refiero a recursos es a unidades policiales, a helicópteros, puede ser a unidades de los cuerpos de bomberos o ambulancias. Esto ya recae en una contravención de cuarta clase, y el juez puede determinar, o la autoridad competente, una sanción pecuniaria que la determine la autoridad competente, y una prisión preventiva de 15 a 30 días. Es decir, es tomado como una contravención grave si es que existe un desplazamiento de recursos. Me parece muy bien, y esperemos pues que los ciudadanos tomen esto en cuenta. Hay consecuencias cuando se hacen estas llamadas falsas o de broma, como usted lo dice, y también que tengan más conciencia, ¿no? Que obviamente se necesita atender emergencias que en realidad ameritan el desplazamiento muchas veces de todos los equipos que usted menciona. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre con esta nueva reforma para que se garantice la mayor eficacia y eficiencia en los servicios del ECU 911. Le quiero pues agradecer al Teniente Coronel Bolívar Tello, director del ECU 911, por habernos atendido y comentarnos un poquito de qué trata esta nueva reforma. Muchas gracias, María del Carmen. Un saludo. Buenas noches para todos. Una buena noche. Le mantenemos al día.